en la griega. Hablan sobre estos seres híbridos, mitad animal, mitad humano o mitad, bueno, que estaban como mal hechos, ¿no? Porque era como si estuvieran experimentando, bueno, sí, experimentarían los controladores, los genetistas, a ver qué entidades les salían, a ver qué seres les salían. Es que eso por eso, ¿sabes lo que nos lo confirma? Nos lo confirma también cuando vamos a los textos bíblicos y a los antiguos, que decían que cuando hibridaron los dioses con las mujeres humanas y demás, que los primeros niños morían, que las mujeres humanas morían cuando nacían. Entonces, ¿qué clase de tamaño tenían? Esto es lo que nos hacía especular entre los gigantes, los Nephilim, los ángeles caídos. Y en el Popol Vuh también lo explican, que los dioses cuando llegaron hicieron varios experimentos, hibridaciones, hasta que salió el ser humano, pero que en un principio creaban seres que no eran muy animalescos, ¿no? Que no tenían la función esa de pensar. ¿No ves? Como que eran muy rudimentarios, no daban para más. Lleva la piedra de aquí a allí y no obedecían ni esas órdenes. Claro, este no vale. Y a ellos les interesaba crear un ser que tuviera raciocinio y que pudiera darles adoración a estos seres, que les rindieran adoración, que es lo que buscan ellos, para luego crear todo lo que han creado ahora, en estas épocas, ¿no? Las religiones, los movimientos religiosos, las leyes, las normas. Necesitaban seres que pudieran pensar. Eso es muy bueno, tío. Visto desde esa parte. Hostia, yo no lo había visto desde esa parte. Yo siempre estaba pensando, claro. Siempre estuve pensándolo y tienes razón. Simplemente porque no me parara a pensarlo. Pero realmente yo lo veía desde el punto. Necesitamos unos seres que nos sirvan, ¿sabes? Es decir, necesitamos crear el humano, que fue al final la mezcla entre el hombre original de la Tierra y el reptil de aquí, las iguanas, el dragón de Komodo. Por eso al final la gente tiene que revisarlo. Las iguanas tienen, o el camaleón, perdona, tienen mucho que ver en el tema de la ovulación y así con las hembras humanas. Entonces todo eso viene de ahí, de esa mezcla para hacer compatibles a los nuevos seres que somos nosotros los humanos o los reptiles de la cuarta dimensión y puedan ser canalizados en los rituales de sacrificios humanos que llevan a cabo las logias Illuminati sobre las líneas ley. Entonces, esto es importantísimo de entender. ¿Por qué razón? Porque yo me quedaba siempre pensando, vale, necesitamos a un humano que sea obediente, pero a la vez lo suficientemente inteligente como para poder obedecer las mínimas cosas que queremos que hagan. Si no, no van a ser funcionales. Pero claro, tienes toda la razón. Esto es mucho más avanzado a nivel espiritual. Y ahí tienes toda la razón. Porque el hombre original de la Tierra era muy espiritual. Ellos trataron de reducir eso, porque era demasiado espiritual, quería a los animales, se preocupaba de la naturaleza, era completamente vegano, era otro rollo completamente distinto, no le servía porque le decían, mira, te damos todas las riquezas, y le decían, mira, a mí las riquezas me importan una mierda, así que quédatelas tú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, como bien cuenta la historia, al final lo que le ofrecieron es ser dioses. Y parte de los hombres originales de la Tierra, pues cedieron y fue cuando llegó ahí la aceptación y la hibridación. Pero me parece muy interesante el hecho de que muchos de esos seres no sirvieran por lo que tú dices. Porque si no van a generar energía de adoración correctamente, ellos no pueden absorberla. Claro. ¿Cuántos desecharían porque no funcionaban? Por esa razón. Yo eso sí que no me lo había planteado, porque yo siempre decía, parten de que la base es muy espiritual. El hombre original de la Tierra era muy espiritual. Pero claro, muchas veces seguro que la hibridación le reducía muchísimo eso. Y si te pasas de rosca, claro, no nos manda también la energía de baja vibración a nosotros. Ni la de adoración, ni la del miedo tampoco, ni la de... Hostia, hermano, pues ahí me acabas de abrir una puerta nueva. Gracias de corazón, tío. Claro, porque según explica Anton Parks, que eso es interesante, que explica que antes de que llegaran los reptilianos, estaban los Namlu, que era el ser humano original del planeta, pero era un ser que medía unos 4 metros y que estaba en contacto con todos los animales de la Tierra y con el planeta entero, ¿no? Y que viajaba de un lado de una punta a la otra del planeta solamente con pensar. Y claro, ellos ya percibieron que venían estos seres, los reptilianos, y muchos escaparon, pero otros cayeron en el engaño de estos seres y los atraparon, y a partir de ahí, de esa especie del Namlu, crearon varias cepas de humanos, fueron probando a ver quién resistía, por ejemplo, yo qué sé, aquí la temperatura del planeta, la intemperie y tal y cual, y luego a ver lo que te he dicho antes, ¿no? A ver una especie que les ofreciera energía de adoración.
Es que eso rituales y tal. Claro, es que tiene que haber como un equilibrio. Entre necesitamos un humano que sea funcional, que sea capaz de canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión, por supuesto, durante los rituales. Y otras entidades. Exactamente. Luego, que sean capaces de invocar a otras entidades. Después, que sean capaces de alimentar con esa vibración espiritual negativa al resto de entidades negativas que están alimentándose de esa baja vibración. Entonces, al final tenía que ser un compendio de cosas. No era simplemente, vale, creo un humano que obedezca para tenerlo ahí de esclavo. No. Tiene que tener muchos factores distintos. Por eso hubo, y lo vemos en todos los textos antiguos, tanto ensayo y error. Vale, este no me vale. Vale, este tampoco me vale. Vale, este hay que deshacerse de él porque tampoco me vale. Entonces, ese es el rollo. Lo que pasa es que yo tampoco, ¿sabes? Como partía de eso, del hecho de que ya era muy espiritual el primero, pero claro, con las mezclas seguramente se pasaron de rosca y le quitaron muchísima espiritualidad a algunos. Y claro, ¿de qué te vale? No te vale de nada al final tenerlo si no vas a alimentar a todas las otras entidades de baja vibración. Claro, por eso. Porque mediante la hibridación y tantas hibridaciones, pues va perdiendo el origen, ¿no? Ya no se acuerda, o sea, el ser ya no se acuerda de lo que era antes. Y claro, al principio pues creaban seres que solamente eran pues en plan animalesco, como el Neandertal y todos estos, ¿no? Y luego ya hubo un cambio que no se explican los científicos y tal, no se lo explican. ¿Cómo pudo haber un cambio tan grande desde el Neandertal o el Homo sapiens a lo que somos ahora? Claro, ahí está. Y es lo que dicen, el eslabón perdido. Sí, el eslabón perdido. Lo que no nos queréis contar. Es la historia. Ni ellos mismos lo saben. Son muy finos para contar lo que les interesa. Pues bien, dicho esto, hermano, a mí enlaza todo al final con lo que hablábamos de la Semana Santa, al final de la energía toda de adoración y así. Entonces vemos que tanto los linajes genéticos que ahora mismo están imperando en la Tierra, ya sean de los pobres como nosotros, para darles esa energía, como también de los linajes más puros para canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión e invocar también a otros seres y entidades, como decía Arizona Wilder, también que decía los reptiles de la antigüedad son más como dinosaurios y así, y otro tipo de entidades que al final se refieren a ellos como diablo y etcétera, etcétera, diferentes cosas, porque al final entidades hay muchísimas, pero lo que a mí me interesa es saber, en base a tu opinión y así, ahora que sabemos y repasamos todo lo de los linajes y todos, entran los parásitos astrales de menor nivel, es decir, las cosas como estilo larvas astrales que se te pegan, como veíamos en el primado negativo también de Futurama y demás, para estar ahí parasitando. Bien, mi pregunta es esta, ¿tú crees que realmente ellos contaban con ese tipo de parasitaciones cuando crearon el humano? ¿O ahora, debido a que el humano está despertando, ellos están tratando de electrificar todo el planeta, como habláramos en el otro vídeo y así, para que también, aparte de todas estas entidades que hablamos, que digámoslo así son mucho más inteligentes, también seamos mucho más susceptibles a estas larvas astrales y seres que son, digámoslo así, menos inteligentes, pero que nos perjudican muchísimo, nos hacen vibrar mucho más bajo cuando los tenemos? Claro. Bueno, ellos ya lo saben, porque estos parásitos, que son como insectos aquí en el plano físico, es lo mismo, pero hay una conexión entre estos seres porque todos son una mente colmena, la corporación es una mente colmena, todos están conectados de una manera u otra.